Bueno, vamos a ver otro teorema de estos guay del Paraguay que se explican en segundo bachillerato, ¿vale? Y en este caso vamos a ver el teorema de Rolle, ¿vale? Al igual que hicimos en el vídeo anterior, primero vamos a poner del tirón la forma guay del Paraguay del teorema, ¿vale? Cómo se escribe y tal. Y luego, como se os quedará cara de sapete a lo mejor, chicos, no os preocupéis que os haré el dibujito para que entendáis lo que quiere decir el teorema, ¿vale? El teorema de Rolle lo que dice es que si f de x es continua en un intervalo cerrado AB, ¿sí? Si f de x es derivable en el abierto AB y si se cumple que f de A vale lo mismo que f de B, si se cumplen estas tres cositas, entonces existe un punto C perteneciente al intervalo AB donde la derivada de la función vale 0. ¿Qué quiere decir el teorema de Rolle? Dice, si f de x es continua en el cerrado AB, si f es derivable en AB y si f de A vale lo mismo que f de B, estos tres puntos no son complicados no son complicados de entender. Vamos a ver qué quiere decir esto. Si se cumplen estos tres tíos, entonces existe al menos, acordaros de este simbolito, un punto C perteneciente al intervalo AB donde la función derivada en ese punto vale 0. ¿Y no os acordáis qué quiere decir esto? ¿Qué puntos cumplían que la derivada vale 0? Pues estos son puntos, son mis máximos o mis mínimos. Lo que está diciendo es que si la función es continua en AB, derivable en AB, y si f de A vale lo mismo que f de B, lo que quiere decir es que por huevos entre A y B tiene que haber al menos un máximo o un mínimo. Vamos a hacer un dibujito para que lo veáis. De nuevo, vamos a hacernos el dibujito así, muy bonito. Ahí, vamos a ver. Mirad, tengo aquí mi intervalo AB. Vale. Que f de A y f de B estén a la misma altura, pues tampoco tiene mucha complicación. ¿Vale? Me da igual que estén por arriba, por abajo, me da igual aquí. O sea, lo único que quiero es que f de A y f de B valgan lo mismo. Me da igual que estén a la misma altura por arriba que por debajo. Pues el teorema dice que si estos dos tíos están a la misma altura y encima que la función es continua, es decir, bueno, y derivable, que eso en resumidas cuentas, como os dije en el teorema de Bolzano, es si tengo que puedo ir desde aquí hasta aquí sin levantar el lapicero, pues por huevos, en algún momento, si voy subiendo, tengo que poder bajar, ¿lo veis? Y en este caso, tengo un máximo, o también puede ser el caso que venga bajando, ¿lo veis? Pues por huevos tengo que volver a subir. ¿Lo veis? Y en este caso tendría un mínimo. ¿Lo veis? Entonces, este teorema, repito, lo único que dice es que si f de A y f de B están a la misma altura y tengo que poder ir de f de A a f de B sin levantar el lapicero, por huevos en algún momento, si voy tiene que haber un máximo o un mínimo. Es decir, si voy subiendo tengo que poder bajar o si voy bajando tengo que volver a poder subir. ¿Lo entendéis? Eso es lo que quiere decir el teorema de Rolle. Ya está. Y repito, ojo, el teorema dice que al menos existe un valor entre A y B. Puede darse el caso, como pasaba con el teorema de Bolzano, que haya más máximos o más mínimos. El teorema te garantiza que por lo menos va a haber uno. De nuevo, si tenemos aquí A
y aquí tenemos b, y los dos están a la misma altura. Esta vez lo voy a poner aquí abajo para que veáis que es igual. Si están a la misma altura, puedo dar este caso. ¿Lo veis? En este caso, tengo dos mínimos, ¿lo veis? Y un máximo. Pero lo importante, lo veis, es que todos están entre A y B. ¿Lo veis? Vale, vamos a hacer primero un ejemplito sencillito para ver este teorema de Rolle, ¿vale? Que acabamos de explicar, ¿vale? El teorema de Rolle también es muy sencillo de ver, porque al igual que os dije que el teorema de Bolzano se identifica fácilmente porque siempre nos hablan de demostrar la existencia de raíces o de soluciones, o los ejercicios estos que vimos especiales de ver cuando demostrar que dos funciones se cortan en algún punto, o ver que una función en algún momento vale un valor distinto de cero. El teorema de Rolle siempre va a aparecer esto, o sea, siempre va a aparecer que la derivada es igual a cero, o sea, es muy fácil de verlo, ¿vale? Porque nos van a pedir eso, demostrar que hay algún punto donde la derivada vale cero, se acabó. Y al igual que en el teorema de Bolzano, podemos tener la suerte de que los profesores son muy chachispirulis y nos dan ya el intervalo donde tenemos que demostrar que la función es continua, derivable, y que f de un extremo es igual a f de otro extremo. Pero si no nos dieran el intervalo, pues nada, pues teníamos que buscar también un intervalo que cumpla las condiciones, ya está. Pero ya os digo, en el 95% de los problemas, generalmente lo que piden, o sea, en la mayoría de los problemas, si preguntan teoremas, suele ser ejercicios con el teorema de Bolzano, porque es en el que se le puede sacar más chicha. Dicho lo cual, pues nada, tenemos que ver que la función es en el intervalo menos 1, 5. Bueno, nos piden, en este ejercicio nos piden, dada f de x, probar que existe un punto c en menos 1, 5, donde f' de c vale 0. ¿Qué hay que hacer? Pues tenemos que ver primero la continuidad, derivabilidad, y que f de menos 1 coincide con f de 5. Si os fijáis, esta función en este caso es un polinomio, que es continuo y derivable en todo R, por lo tanto va a ser continuo y derivable en cualquier intervalo que cojamos. Por lo tanto, como truquito, pero con cuidado, la mayoría de los ejercicios de Rolle va a consistir únicamente en ver que la función aquí vale lo mismo que la función aquí. Y muy complicado tiene que ser para que la función no sea continua ni derivable en este trozo. Entonces, dicho lo cual, mi función es continua en todo R, por lo tanto, es continua en el intervalo menos 1, 5. También al ser un polinomio es derivable en todo R, por lo tanto, es derivable en menos 1, 5. Y por último, vamos a comprobar que f de menos 1, vale 1 menos menos 4 es 5. Vamos a ver si esto coincide con f de 5. 5 al cuadrado es 25, menos 20, 5. Pues también lo cumple. Pues como se cumplen estas tres condiciones, y al igual que hacemos con el teorema de Bolzano, siempre indicar el teorema que estáis empleando. Por el teorema de Rolle, sabemos que existe un C en el intervalo menos 1, 5, tal que f' de C vale 0. Se acabó. O sea, este teorema también es muy sencillito, ¿vale? Vamos con otro ejemplo. En este caso, dada esta función, comprobar que existe al menos un punto C en este intervalo donde la derivada vale 0, ¿vale? Esto obviamente apesta a teorema de Rolle. Entonces, obviamente lo primero que vais a pensar es, joder, vaya función que me ha puesto este tío. Pero no os asustáis, porque lo único que hay que ver es que la función es continua en este intervalo, derivable en este intervalo, y f de menos pi coincide con f de pi. Ya está.
Antes de nada, la continuidad. Veréis. En este caso la continuidad parece que es un poco más complicada que el ejercicio anterior, porque en este caso, fijaos, me han puesto una función racional con cosenos, senos y tal, pero vamos, estas funciones, los únicos valores que me tocan un poco el pini-wini son los valores que anulan el denominador. Entonces vamos a ver dónde esta función no es continua. 2 más coseno de x más seno de x es igual a 0, ¿vale? Vemos dónde todo el denominador vale 0. Obviamente, si hago al cuadrado es vale 0, es porque lo de dentro vale 0, ¿vale? Es lo mismo que tomar raíces cuadradas y ya está. Y si os fijáis, podemos resolver esta ecuación de dos formas. Uno, con los métodos que aprendimos en primero bachillerato, en fin, un chorizo de la hostia. Y aparte que también estaréis pensando, joder, es que no me acuerdo de cómo resolver las ecuaciones trigonométricas. Pues seamos un poco listos. Para que esta ecuación valga 0, tanto el coseno, o sea, el coseno de x más seno de x tiene que valer menos 2, ¿sí? Para que al restarse al 2 me dé 0. Y fijaros que el coseno y el seno, como mucho, valen 1 o menos 1, ¿vale? Están entre esos valores. Entonces, lo menos que puede valer esto es menos 1 y lo menos que puede valer esto sería menos 1 para que todo esto valga menos 2. Pero no hay ningún ángulo en el que el coseno valga menos 1 y el seno salga menos 1. Por lo tanto, esta ecuación no tiene solución. Con lo cual, como no tiene solución, mi función f de x es continua en todo R. No hay ningún valor en el denominador que me esté jorobando y que me lo anule. Por lo tanto, f de x es continua en todo R. Por lo tanto, va a ser continua también en mi intervalo. Y ahora, por otro lado, la derivabilidad. Utilizar un poquito la cabeza, chicos. Si aplicáis la fórmula de la derivada sobre este bicharraco, tenéis que emplear la derivada de un cociente, ¿no? Eso de la derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, bla, 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 bla. En cualquier caso, arriba, si lo pensáis, vamos a tener chorizos con cosenos y con senos, que me da igual, porque arriba no me preocupa, porque como son senos y cosenos, no hay ningún problema ahí. Lo que importa es el denominador. Y en el denominador tendremos esto mismo, pero elevado al cuadrado, es decir, tendremos 2 más coseno de x más seno de x a la 4. Si no, pues hacerlo aparte y os daréis cuenta de eso. Por lo tanto, los únicos valores que también me están jorobando la derivada son estos mismos valores. Y como hemos visto, esta ecuación no tiene solución. Por lo tanto, también mi función va a ser derivable en todo R. ¿Vale? Y nada, lo único que tenemos que ver es que f de menos pi vale lo mismo que f de pi. Por lo tanto, vamos a poner el postureo. Ya hemos visto que f de x es continua en todo R, por lo tanto, es continua en menos pi, que es el intervalo que me están diciendo. Por otro lado, f de x es derivable en todo R, como hemos visto, con lo cual es derivable en el intervalo que me han dicho. Y lo único que nos falta por ver es que f de menos pi coincida con f de pi. F de menos pi vale 1 y f de pi, si lo hacéis, también va a valer 1. Por lo tanto, como se cumplen estas tres condiciones, ya sabemos, por el teorema de Rolle, que existe un punto C en el intervalo menos pi pi. No os riáis, ¿vale? Por haber dicho pi pi, que os conozco y os estoy viendo, tal que f' de C vale 0. Este ejercicio, no exactamente así, pero bueno, entró en selectividad del año 2006. Y también daban un puntito, ¿vale, chicos?
Vale, y vamos a ver un último ejemplo, ¿vale? Del teorema de Rolle y en una función a trozos, para que veáis que es que me da igual qué función me pongan. Si es que me da igual. ¿Vale? Se hace igual. En este caso, me dicen razonar si existe un punto C, dada este bicharraco de función, si existe un punto C en el menos 2, 2, donde f' de C vale 0. Obviamente apesta a Rolle. ¿Y qué hay que demostrar? Tenemos que ver que entre menos 2 y 2 la función es continua, que es derivable y que f de menos 2 vale lo mismo que f de 2. Entonces, lo primero, cuando son funciones a trozos, tenemos que ver, cuando nos den el intervalo, a qué trozos me están afectando. Y el menos 2, 2, el intervalo menos 2, 2 me está afectando únicamente a estas dos de aquí arriba, ¿vale? O sea que de esta, de momento, me olvido. Entonces, tenemos que ver que la función es continua entre menos 2 y 2. Y fijaros, repito que solamente nos interesan estos dos trozos, porque el intervalo menos 2, 2 solamente me afecta aquí. Tanto este trozo como este trozo son funciones, son polinómicas, con lo cual son funciones totalmente continuas en cada cacho. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que ver qué ocurre en el punto de salto, en el 0, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero. Vamos por partes, así que f de x, vamos a estudiar la continuidad de f de x en el menos 2, 2. Repito, cada trozo por separado es continuo, o sea, es continuo a la izquierda del 0 y a la derecha del 0, ¿vale? O sea, pero hay que ver qué ocurre justo en el 0. Entonces, acordaros que para ver si la función es continua en 0, tenemos que ver los límites laterales. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de mi función es aquí, coincide con el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de x cuadrado más x, que vale 0, y tenemos que hacer el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de mi función, que coincide con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta. ¿Lo veis? El 0 por la derecha es en este trozo, que también vale 0. Entonces, como los dos límites laterales coinciden, decimos que el límite cuando x tiende a 0 de mi función existe y vale lo que nos ha dado, 0. Y por otro lado, esto tiene que coincidir con el valor de la función en 0, que es sustituir donde esté el igual, aquí. Y f de 0 vale 0, pues como esto existe, mi función es continua en x igual a 0. Por lo tanto, decimos que es continua en menos 2, 2. Porque el único tío, repito, que me podía tocar los cataplines era el punto de salto el 0, pero no lo es. Ahora vamos a ver si es derivable la función en menos 2, 2. F de x derivable en menos 2, 2. Vamos a estudiarlo. Para ver la derivabilidad lo que hacemos era simplemente derivar la función a trozos, que hay que derivar cada uno de los trozos por separado y quitar los iguales de los tramos, ¿vale? Bueno, la función de abajo realmente nos daba igual, pero bueno, la derivamos, que quedamos bien. Y lo veis, la función f de x es derivable, ¿lo veis? La derivada nos queda también polinomio con trigonométrica, o sea, cada uno de estos trozos también es continuo en su trozo, ¿lo veis? Sin embargo, el único punto que de nuevo nos puede amargar un poco la existencia es el punto de salto. Acordaos que estamos ahora en el menos 2, 2, por lo tanto, este de aquí me da igual. Y para ver si una función es derivable en el punto de salto, lo único que tenemos que hacer son los límites laterales. Solo esta vez los límites laterales de f'. Y a la izquierda del 0 me toca
el 2x más 1. Y esto vale 1. Y si os fijáis, esto me coincide con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1. Por lo tanto, esta función es derivable. Bueno, he escrito eso un poco mal a la f de... Por lo tanto, f de x es derivable en x igual a 0. Con lo cual, como era derivable, como estos trozos son derivables en todo su trozo, valga la redundancia, y en el punto de salto, pues no hay ningún punto entre menos 2 y 2 que mejor o b, pues también es derivable. Lo único que nos falta por ver es que lo voy a poner en otra hojita para tenerlo en limpio, ¿vale? Lo único que nos faltaba por ver, me voy a apuntar aquí cuánto valía mi función f de x. ¿Vale? Esta era mi función, ¿vale? Para que la tengamos a la vista. Lo único que me falta por demostrar es la tercera parte del teorema de Rolle. Tenemos que ver que f de 2, bueno, tenemos que ver que f de menos 2 coincide con f de 2. ¿Cuánto vale f de menos 2? Pues f de menos 2 va aquí. Aquí. F de menos 2 vale menos 2 al cuadrado, 4, menos 2, 2. Y f de 2 va aquí, en este trozo de aquí, ¿lo veis? Vale 2, ¿lo veis? Coinciden. Por lo tanto, como ya hemos visto en el apartado anterior, que f de x es... Por lo tanto, con lo que hemos visto en la parte de antes, como f de x es continua, f de x es derivable, y f de menos 2 vale lo mismo que f de 2, pues entonces podemos decir que existe un punto C entre menos 2 y 2, donde f' de C vale 0. Y ya está. O sea, que me da igual que sea una función a trozos, ¿vale? Tenemos que estudiar la continuidad y lo que pasa es que como es una función a trozos, habrá trozos, o sea, habrá valores que tengamos que verlos en un trozo y otros valores que tengamos que verlos en otro trozo, pero ya está, ¿vale?